doctor Carlos, un gusto tener el programa. Puedo aclarar que ya el foro se llevó a cabo, pero es importante que tengamos en cuenta que el contenido del foro y además es referente al tema, ¿no? Muchos recordamos lo que ha pasado en el 2003, pero la mayor parte lo recordamos como la guerra del gas, ¿no? Donde lo más conocido ha sido el tema del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el tema del gas que tenía que salir por Chile, etcétera, lo oficial. Pero acá el doctor Carlos nos va a dar lo que no es oficial, lo que no se sabe y lo que muchos ignoramos. En ese contexto, doctor Carlos, le escuchamos con referente a lo que es el golpe de Estado del 2003. Gracias. Lo que es oficial en Bolivia respecto al golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 es lo que los golpistas cuentan, porque ellos a partir del 2003 en que quiebran la democracia en Bolivia, han destrozado primero la Constitución, después la República, han llevado a Evo Morales al gobierno, han establecido una dictadura. Y 21 años después tenemos a Bolivia, que es un narcoestado, en el que no hay libertad, hay presos políticos, hay exiliados políticos, no hay gas, no hay dólares, no hay ningún tipo de institucionalidad, no hay justicia, no hay protección para los ciudadanos, y todo lo que vemos es una situación de una crisis creciente. ¿Qué es lo que hay que rescatar para escribir de verdad la historia de lo que fue el 17 de octubre del 2003? Primero, que los golpistas llaman guerra del gas a una conspiración destinada a apropiarse del poder, cosa que lograron, con el pretexto de impedir la venta del gas boliviano, que crecía en volúmenes y crecía en capacidad de exportación gracias al proceso de capitalización del primer gobierno del presidente Sánchez Lozada, del 93 al 97, y Bolivia podía exportar gas con excedentes muy grandes. El 2003 estaba exportando gas a la Argentina, llenando totalmente el mercado, estaba exportando gas al Brasil, y se estaba empezando el diseño para construir un nuevo gasoducto al Brasil. Y además existía la posibilidad de venderle gas al sur de California, Estados Unidos, y al norte de México. Y para eso era necesario llegar a la costa del Pacífico, atravesar territorio chileno, que era lo más sencillo, y a través de un sistema de gas to liquid, donde el gas se comprime en el origen y después se descomprime en el destino, Bolivia hubiera exportado grandes volúmenes de gas. Pero habían intereses internacionales que se apropiaron del discurso de no permitir la exportación de gas a Chile, decían, cuando era más bien por Chile, y con ese pretexto desarrollaron una serie de agresiones violentas, emboscadas, asesinatos, bloqueos, y derrocaron al gobierno. Y derrocaron al gobierno a través de la traición del vicepresidente de entonces, Carlos Mesa, quien se conspiró con los grupos que querían derrocar al gobierno y permitió que eso suceda para quedarse de presidente. Y los derrocadores fueron Evo Morales, Felipe Quispe, pero no como acción propia, sino como operadores financiados por Venezuela, por Cuba, sostenidos por los guerrilleros de las FARC que operaron en Bolivia, sostenidos por fuerzas que venían del Perú y por la posición ambivalente del gobierno del Brasil de Lula. Hay libros que ya se han escrito a lo largo de este tiempo. El primer libro importante es el que escribe el propio Felipe Quispe, el Malcu, que relata el derrocamiento de Sánchez Lozada, donde confiesa que efectivamente ellos estaban armados, conspiraron, y que la emboscada que hicieron en la zona del altiplano boliviano en Achacachi era para matar al ministro de Defensa. Después hay un libro, hay una cantidad de libros importantes, pero Emilio Martínez ha escrito un libro muy esclarecedor, donde están los datos inclusive
de las fuerzas guerrilleras que han operado en Bolivia para realizar ese derrocamiento, en respaldo a Evo Morales y a la traición de Carlos Mesa. Hay un libro muy importante escrito por el profesor Valderrama de Cochabamba, y una cantidad de libros que están esclareciendo la historia. Pero lo más importante de todo esto es que después del derrocamiento, en el Alto de la Paz se reúnen y hacen la famosa Agenda de Octubre, que ya la han ocultado, la han hecho desaparecer. Sería una cosa muy importante para las nuevas generaciones de bolivianos rescatar lo que los golpistas llamaron la Agenda de Octubre. Al día siguiente, al subsiguiente día del golpe de Estado, el 19 de octubre, se reúnen en el Alto de la Paz y firman una agenda que tenía 3 puntos. Primero, la constituyente. Segundo, la nacionalización del gas. Y tercero, la persecución del gobierno que habían derrocado, entre otras cosas. Hoy día ocultan esa agenda de octubre porque todo lo que han hecho con esa agenda de octubre es perpetrar a lo largo de estos 21 años crímenes, delitos contra la patria, delitos de alta traición y crímenes de carácter económico y corrupción. Pero hay un hecho también importante. A los pocos días del golpe de Estado, Carlos Mesa, que se queda de presidente, firma 2 decretos de amnistía. Primero uno, y como parece que no le alcanzaba el contenido, después complementa con otro, en el cual da amnistía a toda la gente que había derrocado al gobierno. Ahora, hay que recordar cuál es el concepto de amnistía. Amnistía quiere decir perdón del delito. No se perdona inocentes, se perdona a gente que ha cometido delitos. Y en esos decretos de amnistía, Carlos Mesa estaba perdonando a Evo Morales, a Felipe Quispe, a toda la gente nacional y extranjera que había matado bolivianos y que había producido el derrocamiento y la renuncia forzada del presidente Sánchez Lozada, pero además se estaba amnistiando a sí mismo, porque él formaba parte de la conspiración. Y después de esos decretos de amnistía, que son el certificado de los golpistas, o sea, si quieren alguna prueba histórica, lean los decretos de amnistía firmados por Carlos Mesa. Después de eso, el segundo crimen que cometen al año siguiente, el 2004, es que falsifican la ley de reforma constitucional. Sobre una ley de necesidad de reforma que establecía que después de hecha la reforma por el mecanismo establecido en la Constitución de la República, se iba a convocar para la confirmación total de la reforma constitucional a un referéndum. Ellos cambian el texto de la ley de necesidad e introducen la constituyente violando el artículo 230 y 261 de la Constitución en un acto de falsificación material, falsedad ideológica, que además hace nulo todo lo actuado por mandato del artículo 31 de la Constitución. Pero en todo caso es en base a esa falsificación hecha en el Congreso por Evo Morales, por Doria Medina, por Carlos Mesa, por Jorge Quiroga, que ya actúa en ese tema, que se abre la constituyente, y cuando Evo Morales llega a la presidencia después de, entre comillas, ganar la elección del 2005, en el camino había derrocado al propio Mesa, en el camino habían impedido la sucesión presidencial para que el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados asuman en situación de crisis la presidencia, y se la dieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Belcé, que resultó ser un funcional a toda esta conspiración, y que siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia se puso a aplicar la violación constitucional y la falsificación que habían hecho. Ya en el gobierno de Evo Morales, lo que pasa es que llevan adelante con la constituyente el proceso de suplantar la república. Recordarán ustedes que tenía plazo de 1 año la constituyente, pero después del año no hacen nada, producen más bien una masacre en Sucre, y tienen que trasladar la Asamblea Constituyente a un cuartel militar en Oruro. Y desde el cuartel militar de Oruro la constituyente manda un texto. De acuerdo a las propias leyes falsificadas de ese régimen, tenían que haber cogido ese proyecto y ponerlo a consideración del pueblo boliviano con un referéndum. Pero como ese texto no tenía ni elección continua, que era lo que Evo Morales quería, ni Estado plurinacional, entonces se reúnen Evo Morales,
Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz, que era el presidente del Senado. Y teniendo mayoría la oposición, que tenía 14, 27 senadores, hacen un acuerdo y hacen una ley que dice que el Congreso Ordinario puede cambiar el contenido del proyecto de constitución que mandaba la Asamblea Constituyente. Y eso es lo que hacen. Y hacen el texto de la Constitución que ahora llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que no es la que hizo la Asamblea Constituyente siquiera. Y con eso llevan eso a un referéndum y producen la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, que ya está certificada como responsabilidad de Evo Morales y su régimen por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y empieza persecución, presos políticos, asesinatos, y así aprueban lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional. El resto es historia más fresca que todos ustedes conocen, pero a través de la cual se han producido hechos muy importantes, como por ejemplo las amnistías que Evo Morales le da a Jorge Quiroga y a Carlos Mesa. Ustedes saben que entre las cosas que la dictadura ha perdido en Bolivia, no solamente ha perdido el gas, no solamente ha perdido las reservas del Banco Central, ha perdido el mar. Y para perder el mar se metió en un proceso en La Haya contra Chile. Y en esa pérdida del mar, Evo Morales, para ir a los alegatos y escuchar la sentencia, quiso ir acompañado de Carlos Mesa y de Jorge Quiroga. Y para hacer eso les firmó una amnistía que tiene que ver con unas acusaciones de juicios de responsabilidades por supuestas situaciones de corrupción en materia de hidrocarburos. O sea, esta es la construcción de la dictadura en Bolivia, la destrucción de la democracia en Bolivia, está marcada y empieza en el golpe que genera la renuncia forzada del presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del año 2003, y avanza en un marco de violación legal y constitucional, y podríamos calificar en un marco de complicidad al crimen. Primero, Carlos Mesa le da amnistía a Evo y a los golpistas, y después Evo, presidente, le da amnistía a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga. Y entre todos establecen un sistema que ha llevado a Bolivia 21 años después, y esto es lo que se ha demostrado en el foro del Inter-American Institute for Democracy. Hoy día Bolivia no tiene democracia, Bolivia no tiene libertad, Bolivia no tiene gas, Bolivia no tiene reservas de dinero en el Banco Central, Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene control de sus recursos naturales que han sido entregados, el litio a Rusia y a China, y la seguridad nacional a Irán. Bolivia no tiene un sistema de educación adecuado porque han reemplazado la educación por el adoctrinamiento, con efectivos cubanos que hacen de profesores y de reformadores, y que llegaron pagados por la dictadura de Evo Morales a alfabetizar al país cuando todo el país ya estaba alfabetizado a fines del siglo pasado. Destrozaron el sistema educativo, han destrozado el sistema de salud, y han acabado además con la naturaleza. Han quemado solamente en los últimos 6 o 7 años más de 15 millones de hectáreas. Este año han quemado 10 millones de hectáreas y han destrozado todo el sistema que se había establecido legalmente en la década del 90 de protección de la naturaleza y de protección del medio ambiente. Bolivia en la década de los 90 llegó a ser el país que tenía el mayor porcentaje de parques nacionales y de protección de la riqueza natural en función de su territorio. Hoy día lo han quemado, no existe más aquello, y eso es parte de los crímenes que han cometido. No hay más lucha contra el narcotráfico, todo lo contrario, han institucionalizado la protección al narcotráfico, y Bolivia es un narcoestado, no solamente porque las federaciones de cocaleros se han comprado una sigla y hoy día son el partido más importante que ejerce violencia y que está fundado en el narcotráfico, sino porque Bolivia es refugio de narcotraficantes, como ustedes lo pueden ver en las noticias, y no hay seguridad para nadie, porque la gente que no está en la oposición funcional, que quiere decir haciéndole el juego a la dictadura, que quiere decir que los opositores de hoy día, y dígame el nombre que quiera, Doria Medina, Mesa, Reyes Villa, Camacho, cualquiera, nadie habla de presos políticos.
incluso siendo presos políticos. Nadie habla de la tortura y de la violación de derechos humanos que cometen. Nadie habla de exilio político. Nadie habla de los 5 elementos esenciales de la democracia, de los cuales no existe ninguno en Bolivia, y por eso son una oposición funcional. Y cuando aparece alguna oposición que es de verdad, lo que hacen es perseguirlos, encarcelarlos. Hay defensores de derechos humanos que han sido encarcelados semanas atrás, hay dirigentes cívicos, hay militares, falsifican un golpe de Estado como el que han hecho hace unos pocos meses. O sea, Bolivia ha sido convertida en un desastre. Y la política, la realidad nacional, es como el cacho. A ustedes les gusta jugar cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. Claro. Después de 21 años, lo que se ve es que han destrozado todo el país. Doctor Carlos, la voz escuchó con mucha atención. Hay precisiones, puntualizaciones que quisiera que nos haga. Primero, ¿cuáles eran esos intereses nacionales e internacionales? Y lo segundo es el tema de que al existir un adoctrinamiento, por ejemplo, uno hace monitoreo de muchos medios, pero ahí podemos ver que la gente, al tener este adoctrinamiento, se equivoca incluso en el tema de indicar. Ejemplo, vamos a dar los nombres, por ejemplo, a Samuel Doria Medina, a Toto, a Carlos Mesa, les mete como si fueran de la derecha, como si fueran los que hacen oposición a Evo Morales, cuando sabemos muy bien que todo este grupo tienen un fin común y son amiguitos, ¿no? Ahí hablamos de Evo Morales, Toto, Samuel Doria Medina, Carlos de Mesa, Reyes Villa, ¿no? Y ahí podemos ver las recientes declaraciones. A ver, ¿podría puntualizar, por favor? Empecemos por lo que eran los intereses para derrocar al gobierno democrático el año 2003. Los intereses nacionales tenían que ver con el narcotráfico. Evo Morales, y se demuestran con los resultados, Evo Morales lo que logra es legalizar el narcotráfico. Hoy día el narcotráfico es técnicamente legal y todo lo que hacen a título de lucha contra el narcotráfico es una simulación. O sea, ha cambiado la ley 1008, ha ampliado la coca ilegal, ha combatido y está destrozando las dirigencias y los campos de coca legal de los yungas, que son parte de los perseguidos políticos y presos políticos en Bolivia. O sea, había el interés del narcotráfico, había el interés de la ambición personal de Carlos Mesa, que se consagró como traidor y que, mordiendo la mano de quienes le habíamos dado un espacio en la política, haciéndolo candidato a la vicepresidencia y vicepresidente, traicionó la Constitución y traicionó todo lo que juró. Había los intereses nacionales que tenían que ver con grupos de poder que nunca hubieran llegado al poder democráticamente si no destrozaban la democracia en Bolivia, y que han aparecido empoderados, han sido ministros, han sido embajadores y se han enriquecido además, porque una de las cosas en estos 21 años que hay que mirar es el enriquecimiento sin causa de una cantidad de gente que era que no hubiera tenido acceso a esas riquezas si no hubiera sido por la ruptura del orden democrático y la hipercorrupción que hasta hoy se impone. Y los intereses internacionales. En el tema del gas había el interés, cuando Bolivia era la potencia del cono sur de producción y exportación de gas, y habíamos llegado a eso el año 2003 gracias al proceso de capitalización que hicimos el 94-95, y teníamos capacidad para exportar a donde quisiéramos, por eso estábamos exportando a ultramar, ya no alcanzaba Sudamérica para llenar el gas boliviano. En ese momento el Perú tenía un proyecto que se llamaba Camisea, que era una buena idea. Hoy día Camisea es la potencia más importante de producción de gas en el Perú y exporta gas. Entonces ahí había un interés que hizo que el presidente del Perú, Toledo, forme parte de la conspiración. Pero había intereses mucho mayores, geopolíticamente y geoestratégicamente. La posición geográfica de Bolivia es muy importante. Y esa importancia generó que en la década del 60, en 1967, la dictadura de Cuba, sostenida por la Unión Soviética, mande una guerrilla a Bolivia, que fue la guerrilla del Che Guevara. Y las Fuerzas Armadas de Bolivia eliminaron al Che Guevara y terminaron con esa guerrilla. Después vinieron otros con actos guerrilleros, pero siempre quisieron controlar Bolivia para expandir
el crimen organizado a partir de Bolivia. Y por eso es que los principales operadores y financiadores de ese golpe fueron Cuba y Venezuela. Gran parte de los francotiradores y de la gente que generaba los crímenes en Bolivia salían de la embajada cubana en ese tiempo y eran protegidos por la embajada venezolana. Y después del derrocamiento, eso se vio con toda claridad y está documentado. Ellos llevaron efectivos del ELN que ya estaban instalados en Bolivia, cerca de 500 efectivos operativos, y ellos fueron los que generaron esa situación de ataque armado a las fuerzas del orden para atribuirle después los crímenes que cometían. O sea, y hoy día, ¿qué tienen? Mire el resultado. Han logrado que Bolivia sea la base más importante en Sudamérica para la expansión del crimen organizado, del narcotráfico. Se han apropiado de los recursos de litio. La minería está en manos casi de bandas criminales. Han hecho desaparecer la industria del gas. Bolivia no tiene gas. Están explotando oro, liquidando la naturaleza boliviana, utilizando mercurio. Pero aún más grave que eso, han hecho de Bolivia una base de Irán, con convenios públicamente firmados que simplemente expanden y ponen a la opinión pública lo que Evo había hecho con la fundación de la denominada Escuela Antiimperialista del ALBA en Santa Cruz, que es un centro de entrenamiento de criminales para sostener el socialismo del siglo XXI y los narcoestados en la región. Le quiero recordar que en esta dictadura, el hijo del Chapo Guzmán apareció accidentándose en un avión en Santa Cruz porque estaba pasando clases de pilotaje. Y en esta misma dictadura ha aparecido un paraguayo que sigue prófugo, que jugaba fútbol y que vivió por años en Santa Cruz y que era dueño de un equipo de fútbol y que sigue mandándose comunicaciones públicas con los ministros del régimen. O sea, ahí están los resultados. O sea, los intereses nacionales y transnacionales están en el resultado de quienes hoy día detentan el poder en Bolivia, de quienes oprimen al pueblo boliviano, de quienes se han enriquecido ilícitamente. Ahí están los nuevos ricos, los golpistas. Mesa, Doria Medina, Jorge Quiroga, que además fungen, como usted ha dicho, de pseudo opositores. Y voy a la segunda parte de su pregunta. Bolivia tiene hoy día 39% de pobreza crítica. Eso no tenía el año 2003. La pobreza giraba en torno al 10% y se estaba luchando contra ella. 39% de pobreza crítica. Hay un índice anual de la libertad económica. Este año Bolivia ha calificado en los últimos 10 puestos, es el 165. El año 2003 Bolivia tenía el puesto 25. Mire cómo la han degradado. Entonces, por esa razón no hay inversión. Por esa razón la gente que tiene algo de Bolivia, incluidos los nuevos ricos que han enriquecido en base al régimen, están sacando su plata al exterior. La plata de Bolivia hoy día se está yendo al Brasil, se está yendo al Paraguay, se está yendo a Estados Unidos y se está yendo a España. Hay que ver, y eso es de dominio público, es registro público, la cantidad de empresas y la cantidad de inmuebles que están comprando los bolivianos en el Paraguay, en Estados Unidos, en España, como si fueran multimillonarios. ¿Ya? Y eso es resultado del enriquecimiento que se ha producido después del golpe de Estado. Entonces, los resultados son clarísimos y en ese marco tiene mucho que ver la gente que simula oposición. Los simuladores de la oposición, si usted se da cuenta, ¿quiénes son? Los mismos golpistas. Mesa traicionó a Goni y Manfred traicionó a Goni. El día del golpe de Estado, Manfred anunció que se separaba del gobierno porque era parte de la coalición, a la que había llegado después de que intentó participar en el golpe de Estado de febrero de ese año. Y Jorge Quiroga, Doria Medina, Óscar Ortiz, que era el presidente del Senado cuando entregan la Constitución, y la gente que está apareciendo de candidato funcional es gente que no sería candidato si no estuviera de acuerdo con el régimen, porque los que no están de acuerdo con el régimen están muertos, están presos o están exiliados. A la gente que aparece como candidata hay que preguntarle si en Bolivia hay democracia, si creen que la próxima elección va a ser limpia y libre con un padrón electoral totalmente adulterado, si creen que van a poder ganar una elección
o que más bien se están encargando de dividir la oposición, como hicieron el año 2020, Mesa, la señora Áñez, Tuto Quiroga, Doria Medina, que era el candidato a la vicepresidencia, la señora Áñez, y el resto de la gente, para evitar que haya un solo bloque que el 2020 hubiera podido derrotar a la dictadura. Y que además de hacer eso, de dividir la opción democrática de un país que con más del 70% no quería más dictadura, no quería más Evo Morales, no quería más a nadie, permiten que Arce Catacora, que tenía cerca del 25% de respaldo popular, aparezca ganando en primera vuelta con casi el 56%, y la oposición funcional ya dividida no hace control electoral y además aplaude y celebra el triunfo en primera vuelta del nuevo dictador, sin esperar siquiera el conteo. Si usted se fija las noticias del 2020, del día de las elecciones, tanto Áñez como Tuto Quiroga, como Doria Medina, como Mesa, como todo el mundo, les reconocieron la victoria a Arce Catacora antes de que se haya contado el 30% de los votos. Bueno, entonces, esto es de nuevo como el cacho, lo que se ve se anota. Yo no me crean, miren las cosas que están pasando en el país. Doctor Carlos, son datos que, bueno, generales, pero que nos ayudan a tener cierta referencia. Va a haber otros programas donde vamos a seguir analizando cada dato que nos dio. Ya para despedirnos, a manera de reflexión, nos están escuchando mucha gente en el Alto, porque esta radio está en el Alto. Entonces, ¿cuáles serían esas palabras? ¿No? Porque, mire, hay una encrucijada, uno no sabe por qué va a juzgar. Los que aparentan ser de derecha o aparentan ser la oposición, esa posición falsa, funcional, vemos de que son aliados del gobierno. Y ahí podemos ver por sus obras, ¿no? Vemos cómo están haciendo sus estrategias. En ese contexto, el tema es que miremos el futuro. ¿Qué es lo que necesita Bolivia? Necesita solucionar la crisis que tiene. Bolivia tiene una crisis económica, una crisis social, una crisis política, una crisis que además va a ir creciendo. ¿Cómo se arregla la crisis? Recuperando la democracia y recuperando la república. La crisis no se va a arreglar con proyectitos económicos diciendo yo la arreglo en 30, 90 días o en 6 meses, porque no hay libertad, no hay control, no hay ni siquiera la información concreta de lo que debe el país. La deuda externa está siendo encubierta por la dictadura en complicidad con la que se llama la oposición. O sea, mirando a futuro, ¿qué se necesita? Aquí no hay derechas ni izquierdas. En el siglo XXI las derechas y las izquierdas se han difuminado, no existen más. La lucha es entre la democracia y la libertad versus el crimen organizado y el narcotráfico que hoy día controla Bolivia. Entonces, lo que hay que hacer es buscar un escenario en el cual se pueda retornar a la democracia y a la libertad. Y hay una opción en esa elección en dictadura que va a ser el próximo año el régimen, siempre y cuando se forme un solo bloque de oposición con un candidato que sea gente nueva, candidato o candidata, y que represente un solo plan político. ¿Cuál? Devolverle a Bolivia la democracia y la república, porque cuando haya democracia de nuevo en Bolivia, ha de haber la posibilidad de saber cuánto se debe, a quién se debe, cómo se paga, en qué está el Banco Central, quiénes tienen concesiones mineras, qué pasó con el gas, qué está pasando con la plata de los fondos de pensiones que se le está liquidando la gestora. O sea, no hay manera de saber. Los bolivianos, y en ese tema de la gestora, por ejemplo, tienen atrapados sus recursos de jubilación, los trabajadores activos y los pasivos, en manos de una entidad manejada por la dictadura, que lo que hace cada tanto es comprar inversiones que no son otra cosa que el ping-pong, la triangulación de los bonos que emite el Banco Central comprados por alguna empresa en el exterior y daos la vuelta a la gestora para seguir perdiendo dinero. Se va a esfumar ya el dinero de la jubilación, eran como 25.000 millones, dicen que ahora quedan 7.000, es algo de lo que hay que preocuparse. Entonces, este es un tema estructural, no hay manera de salir de la crisis en un narcoestado manejado por una dictadura en la que los dos jefes de la dictadura, el dictador en jefe que es Evo Morales y el dictador en ejercicio que es Arce Catacora, se pelean entre ellos para ver quién va a competir y se acusan unos de querer darle el golpe de Estado y el otro de acusar de crímenes que son
flagrantes como el abuso de menores, como el estupro, por los cuales Evo Morales debería estar hace tiempo en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que hace el dictador en ejercicio Arce Catacora? Utiliza los crímenes de Evo Morales para extorsionarlo, pero no para hacer justicia. De nuevo, otra nueva señal de la dictadura. ¿Y qué es lo que hace Evo Morales? Bloquea con sus sindicatos de productores de coca y de cocaína el país para tratar de forzar a Arce Catacora que no lo moleste tanto y lo deje volver a ser candidato. O sea, en esa tristeza, con la oposición además que mira eso y no dice esta boca es mía, que no es capaz de señalar la dictadura por lo que es, que no es capaz de defender a los presos políticos, entonces no hay futuro. Lo que hay que buscar es recuperar la democracia y la república, y para recuperar la democracia y la república hay una opción electoral, no es una opción democrática. Y esa opción electoral solo puede funcionar si es que se lleva adelante un proceso de unidad real, y funcionales y no funcionales ponen un candidato o candidata, hacen control electoral en serio, y el 70% del país que desprecia o más, que repudia a la dictadura, tiene la posibilidad de ganar la elección. Porque lo que hace la oposición funcional con el país que repudia a la dictadura es impedirle ganar las elecciones en los procesos, haciendo estas divisiones y otra cosa. Y le dejo una idea más, que además de una idea es una propuesta a las fuerzas de lo que es la sociedad civil de Bolivia. Hay que pedir que se anulen todas las amnistías, porque estas amnistías que yo te doy para que tú me des después es encubrimiento del crimen y es encubrimiento de la corrupción. Que se anulen las amnistías del 2003, que beneficiaron a Evo Morales, Carlos Mesa y compañía, que se anulen las amnistías que Evo Morales le firmó a Mesa y a Tuto Quiroga y a otra gente, y bueno, tendremos un país más claro. Gracias, doctor Carlos Sánchez. Será hasta otra oportunidad. Encantado, gracias a usted. Felicidades. Gracias.